Hola, bienvenidos a Cuéntame tu historia. La siguiente historia que vas a escuchar nos la envían desde Ciudad de México. Prefiere guardar su nombre en anonimato. Titulada La decisión que me hizo perderme a mí misma. Hola, antes de comenzar esta historia, quiero decirles algo. No estoy justificando para nada mis actos. Tampoco estoy buscando que alguien más me tenga lástima, y mucho menos decir que lo que hice estuvo bien. Esta historia me da vergüenza. Durante mucho tiempo pensé que jamás la iba a contar, pero si hoy decidí hacerlo, es porque si una sola persona que escucha estas palabras y se detiene antes de tomar una decisión que pueda cambiar su vida para siempre, entonces habrá valido la pena. Esta historia ocurrió hace ya 10 años. He cambiado algunos detalles para proteger mi propia privacidad y de las personas involucradas, pero la esencia de lo que viví es completamente real y esta es mi historia. Todo comenzó de una forma que jamás imaginé. En ese entonces yo trabajaba. La persona de la que voy a hablar comenzó siendo únicamente mi jefe. Con el paso del tiempo, dejó de ser solamente mi jefe. Empezamos a convivir más. Después nos hicimos amigos y poco a poco comenzó a acercarse cada vez más. Quiero dejar algo muy claro. No estoy contando esto para justificar lo que pasó. Simplemente quiero explicar cómo empezó todo, porque las decisiones que cambian una vida casi nunca comienzan de golpe. Empiezan con pequeñas cosas. Yo no tenía un mal esposo. Al contrario, era un hombre trabajador, me apoyaba, me respetaba, nunca me maltrató, siempre estuvo ahí para mí. Y precisamente por eso, durante mucho tiempo me pregunté una y otra vez, ¿por qué hice lo que hice? La verdad es que todavía hoy no tengo una respuesta simple. Lo único que puedo decir es cómo me sentía. Había algo dentro de mí que estaba vacío. No era falta de amor, no era falta de apoyo. Era algo mucho más difícil de explicar. Yo sabía que le importaba, nunca dudé de eso, pero había dejado de sentirme especial. Si me cortaba el cabello, era raro que lo notara. Si me arreglaba diferente, pasaba desapercibido. Si estrenaba una blusa, un vestido, muchas veces no había ningún comentario. No quiero decir que con eso fuera un mal esposo, porque no lo era. Simplemente con los años, muchas cosas habían caído en la rutina. También nuestra vida como pareja había cambiado. Y aunque jamás podría echarle toda la responsabilidad a él, porque mis decisiones fueron únicamente mías, sí puedo decir que existía un vacío que nunca supe expresar. Nunca hablé de ese vacío, nunca pedí ayuda, nunca dije necesito sentirme vista. Y entonces apareció alguien que comenzó a hacer exactamente eso. Al principio eran detalles pequeños, un cumplido, después otro, un comentario sobre mi cabello, sobre mi maquillaje, sobre una blusa nueva. Y yo me preguntaba, ¿cómo era posible que alguien notara cosas tan pequeñas? Con el tiempo, dejó de fijarse solamente en mi apariencia. Empezó a notar cuando estaba triste, cuando algo me preocupaba. Muchas veces ni siquiera tenía que decir nada. Él parecía darse cuenta, y fue ahí cuando todo comenzó a cambiar. No de un día para otro, no fue algo de inmediato. Simplemente me fui dejando envolver por una sensación que hacía mucho tiempo no experimentaba. Hoy entiendo que el verdadero peligro no fueron los cumplidos, fue permitir que otra persona comenzara a ocupar un espacio emocional que nunca debió ocupar. En ese momento no lo vi. Pensé que solamente era alguien que me entendía. Pensé
que solamente era un buen amigo, pero estaba cruzando una línea que jamás imaginé cruzar. La decisión que cambió mi vida. Durante mucho tiempo pensé que lo que me hacía falta era sentirme querida. No entendía por qué, teniendo una familia, un esposo que me amaba y una vida estable, había un vacío dentro de mí que seguía creciendo día con día. Hoy sé que ese vacío no lo provocó una persona, venía de mucho tiempo atrás, pero en ese momento no lo entendía. Entonces, apareció alguien que me hizo sentir vista. Al principio no pasó nada. Eran conversaciones, atención, palabras que alimentaban algo que yo llevaba mucho tiempo necesitando. Poco a poco, empecé a cruzar límites que jamás imaginé cruzar. Un día, tomé la peor decisión de mi vida. Fui infiel. Todavía me cuesta pronunciar esa palabra. No porque quiera esconderla, sino porque aceptarla significa reconocer que fui yo quien rompió algo muy valioso. Sé que muchas personas dejarán de escuchar mi historia en este momento. Sé que para algunos eso basta para juzgarme, y lo entiendo. Yo también pensaba que jamás sería capaz de hacer algo así, pero en realidad es que nadie conoce las batallas internas de otra persona. Eso no justifica lo que hice. De hecho, no existe una justificación para una infidelidad. Las decisiones son nuestras y las consecuencias también. Lo que sí puedo decir es que ese momento marcó un antes y un después en mi vida. En cuestión de segundos, perdí la tranquilidad que tenía, perdí la admiración de la persona que más amaba, perdí el respeto que yo misma sentía por mí, pero sobre todo también perdí la paz, porque cuando haces algo que va completamente en contra de tus valores, el castigo más grande no siempre viene de los demás, muchas veces viene de tu propia conciencia. Cada día despertaba sabiendo que había destruido algo que jamás imaginé destruir, y aunque por fuera intentaba seguir con mi vida, como si nada hubiera pasado, por dentro todo estaba derrumbándose. Ese fue el momento en el que comenzó el camino más difícil de mi vida, un camino que enfrentaría conmigo mismo, el día que salió todo a la luz. Nunca imaginé que ese día iba a llegar, o tal vez en el fondo solo lo imaginaba. Porque cuando haces algo que sabes que está mal, llega un momento en el que vives con el miedo constante de ser descubierto, y ese día llegó. Yo ya era una persona completamente distinta. Vivía con el teléfono en la mano. Si llegaba un mensaje quería responder de inmediato. Si mi pareja estaba cerca, escondía la pantalla, giraba el teléfono, esperaba a quedarme sola para contestar. Son cosas que en ese momento uno no cree que nadie nota, pero las personas que nos conocen también notan cuando dejamos de ser nosotros. Mi pareja empezó a darse cuenta de que algo no estaba bien. Me veía distante, me veía diferente. Notaba que ya no soltaba el teléfono, y un día encontró lo que yo tanto había intentado esconder. Recuerdo que ese momento como si el tiempo se hubiera detenido. No había nada que pudiera decir, no había ninguna explicación que arreglara lo que acababa de pasar. Lo único que había era dolor, mucho dolor. Recuerdo las preguntas: ¿por qué? ¿Qué te faltó? ¿Qué hice mal? Y la verdad, yo tampoco tenía una respuesta que pudiera aliviar todo aquello, porque no existía una explicación capaz de borrar el daño que ya estaba hecho. Creo que esa fue una de las conversaciones más difíciles de toda mi vida. Ver a la persona que amaba completamente destrozada por una decisión que yo había tomado, y entender que ese dolor ya no podía deshacerse. Hay momentos que dividen tu vida en un antes y un después. Este fue uno de ellos. Después de hablarlo, tomamos la decisión no porque fuera fácil,
no porque alguno de los dos supiera si iba a funcionar, sino porque todavía existía amor. Decidimos intentarlo. Fuimos a terapia juntos, también acudimos a terapia por separados. No buscábamos olvidar, porque hay cosas que no se olvidan. Buscábamos entender si era posible volver a construir algo sobre las ruinas de la confianza. No fue un proceso rápido, no fue un proceso bonito. Hubo muchas lágrimas, silencio, enojo, culpa, preguntas que se repetían una y otra vez. Y muchas veces sentí que ya no reconocía a la mujer que veía frente al espejo. Pero cuando pensé que lo peor ya había pasado, la vida todavía me tenía preparada una consecuencia que jamás imaginé. Y esa fue quizá la etapa más oscura de toda esta historia, las consecuencias que nunca imaginé. Después de que todo salió a la luz, yo pensaba que ya había pasado lo peor. Pensaba que el dolor más grande era haber lastimado a la persona que amaba. Pensaba que ya no podía ocurrir nada más. Me equivoqué. Lo peor estaba comenzando. Después de que decidí terminar por completo esa relación extra, la otra persona no lo aceptó. Yo fui muy clara. Le dije que quería poner un final definitivo, que quería intentar reconstruir mi vida y mi relación. Pero él no lo entendió. Y poco a poco comenzó algo que jamás imaginé vivir. Empezó a aparecer en lugares donde yo estaba, afuera de mi trabajo, afuera de mi casa, afuera de la casa de mi familia, en lugares donde yo hacía compras. Era como, sin importar a dónde fuera, él siempre terminará ahí. Al principio pensé que eran coincidencias. Después dejé de creer que lo fueran y comenzó el miedo. Un miedo que nunca antes había sentido. Había días en los que me daba miedo abrir hasta las cortinas de mi casa. Pensaba que podía estar observándome. Salir sola me provocaba demasiada ansiedad y miedo. Miraba hacia todos lados. Vivía en alerta, como si en cualquier momento fuera a volver a pasar, que apareciera para hacerme daño. Y con el tiempo ese miedo empezó a crecer. No solo estaba presente en la calle, también comenzó a hacerse presente de una u otra forma en las redes sociales de mi familia y de mis amigos, personas que él ni siquiera conocía. Era una forma de recordarme que seguía ahí, y eso me fue quitando la tranquilidad. Vivía con culpa por el daño que había ocasionado, pero también vivía con miedo y paranoia. Cosas al mismo tiempo que existían en mi mente. Durante mucho tiempo pensé que tenía que cargar sola con todo aquello, pero la realidad es que me estaba rompiendo por dentro. Perdí mi paz, perdí mi tranquilidad, perdí la seguridad que sentía al salir de mi casa y sobre todo, me perdí a mí misma. Hubo días en los que ya no me reconocía, me veía al espejo y me preguntaba cómo había llegado hasta ese punto. No sabía quién era esa mujer que miraba. No sabía en qué momento había dejado de parecerse a la persona que siempre quise ser. Mientras tanto, mi pareja y yo seguíamos intentando reconstruir nuestra relación. Fuimos a terapia, hablamos mucho, guardamos silencio otras tantas veces. Hubo momentos en los que parecía que avanzábamos y otros en los que sentíamos que retrocedíamos todo lo que habíamos construido, porque la confianza no regresa de un día para otro y el perdón tampoco. Con el paso del tiempo entendí algo muy difícil de aceptar. Una mala decisión no termina cuando el momento pasa. A veces sus consecuencias permanecen durante años y no solo afecta a quien está a tu lado, también cambian la forma en la que te ves a ti misma. Fue entonces cuando comprendí que no solo necesitaba reconstruir mi matrimonio, necesitaba reconstruirme a mí misma. ¿Cómo aprendí a vivir con mi propia historia? Han pasado varios años desde que todo esto ocurrió, y aunque el tiempo ayuda a cerrar muchas heridas, hay algunas que no desaparecen por completo,
simplemente aprendes a vivir con ellas. Mi pareja y yo decidimos seguir juntos, no porque fuera la decisión más fácil, no porque al día siguiente todo estuviera solucionado, sino porque los dos decidimos intentarlo. Hasta el día de hoy seguimos construyendo nuestra relación, no porque estemos obligados, sino porque todos los días elegimos tratar de estar aquí, y eso hace la gran diferencia. Muchas personas me han preguntado, o tal vez se lo estén preguntando mientras escuchan mi historia, ¿valió la pena? Mi respuesta es muy sencilla: no valió la pena, porque perdí mucho más de lo que alguna vez creí que podía perder. Perdí mi amor propio, perdí el respeto que tenía por mí misma, perdí la confianza que existía en mi relación, perdí la admiración de una persona que jamás imaginó que yo fuera capaz de hacer algo así, perdí mi paz, perdí mi tranquilidad y mi esencia, y durante mucho tiempo también perdí mi camino. Lo más difícil no fue enfrentar a los demás. Lo más difícil fue volver a enfrentarme a mí misma, mirarme al espejo, aceptar mis errores, aceptar el daño que había causado y comenzar poco a poco a reconstruirme. Hubo algo que entendí con el paso de los años. Yo no quería la luna, nunca estuve buscando una vida diferente, nunca estuve buscando a otra persona. Lo único que necesitaba era volver a reconectarme conmigo misma. Solo que busqué esa respuesta en un lugar muy equivocado, y esa decisión tuvo un costo demasiado alto. Si hoy decidí contar esta historia, no es para justificarme, tampoco para pedir que alguien me comprenda. La cuento porque sé, ya en este momento, que puede haber alguien sintiendo ese mismo vacío que yo sentía, y quiero decir que no te calles. No esperes a que ese vacío crezca. Habla, busca ayuda, ten conversaciones incómodas, pide apoyo, porque es mucho más fácil enfrentar una conversación difícil que intentar reconstruir una vida después de una mala decisión. Y si tú eres la persona que fue lastimada por una infidelidad, de verdad lo siento. Nadie merece pasar por un dolor así. Si tú eres la persona que cometió una infidelidad, también quiero decirte algo. No eres únicamente el peor error que cometiste, pero sí eres responsable de las decisiones que tomas a partir de ese momento. No puedes cambiar el pasado, así como yo tampoco puedo, pero sí puedes decidir qué tipo de persona quieres ser de ahora en adelante. No vuelvas a ser la misma persona. Por eso, piensa mucho en cada decisión que tomes, por pequeña o grande que parezca, porque a veces creemos que una decisión solo dura unos minutos, pero con sus consecuencias siempre seremos acompañados durante años. Y cuando lastimas a quien amas, también puedes terminar lastimándote a ti. Dañas tu autoestima, dañas tu amor propio, dañas la forma en la que te miras frente al espejo. Reconstruirte después de eso no será fácil. A mí me tomó mucho tiempo volver a encontrarme, mucho tiempo en volver a sentir paz, mucho tiempo en volver a perdonarme. Y todavía sigo aprendiendo. Esta no es una historia de orgullo, no es una historia de motivación. Es la historia de una mujer que tomó una decisión equivocada, vivió sus consecuencias y entendió demasiado tarde que algunas decisiones cambian la vida para siempre. Ojalá mi historia no sirva para que me juzgues. Ojalá sirva para que alguien piense 2 veces antes de tomar una decisión que pueda hacerle perder lo más valioso que tiene. Porque al final, yo no perdí solamente una parte de mi relación. Durante mucho tiempo me perdí a mí, y recuperar a esa mujer ha sido el trabajo más difícil de toda mi vida. Gracias por compartir mi historia. Muchas gracias a estas personas que nos comparten sus historias, sus vivencias, para poderlos contar en este espacio. Espero que a alguien le sirva, o simplemente le haya gustado esta historia. Y a ti que nos compartes esta historia, la vida continúa, con errores y sin errores. Y ya lo que pasó, no lo puedes cambiar. Gracias si te quedaste hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio.
de Cuéntame tu historia,